Bienvenidos a Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces vamos con nuestros invitados para ver el primer tema de hoy, que son los utensilios. ¿Qué son esos utensilios usados en nuestras huellas del pasado? ¿Qué son esos utensilios utilizados en la historia, especialmente utilizados por los nobles mexica, por la gente que vivía en ese entonces? Bueno, pues estamos aquí con dos grandísimos especialistas sobre ese tema y pues sin más, vamos a preguntarle a Miguel, ¿cómo se pueden identificar desde la arqueología aquellos utensilios que fueron utilizados para la preparación, para el servicio, para el consumo de estos alimentos? ¿Cómo se pueden buscar ya en el presente para explicar ese pasado? Claro, gracias. Pues mira, básicamente nosotros tenemos dos formas en las que podemos entender este tipo de utensilios para poder saber exactamente cómo se utilizaron o asumir cómo se utilizaron, puesto que nosotros los encontramos usualmente sucios, tirados, rotos. Hay que limpiarlos, hay que lavarlos y hay que trabajarlos. Sin embargo, hay dos formas. Una es, obviamente, cómo las hemos estudiado a lo largo de ya, pues, más o menos 2 siglos de investigación arqueológica en México, donde vamos reuniendo colecciones, vamos sumando estos artefactos y entonces pues ya podemos ir a hacer, digamos, comparaciones que nos digan, esto es un platito, esto es un cuenco, una olla. Pero sí la comparación es determinante para eso. Exactamente. Y la otra es cómo nosotros observamos que todavía utilizamos algunos instrumentos de estas vajillas, es decir, no comemos de una manera tan diferente a como se comía hace 500 años, particularmente en el México rural. Todavía se utilizan pues vajillas que comparten formas a veces con las vajillas prehispánicas, pero que también son un elemento que nos ayuda a entender este objeto un poco inmaterial, un poco sin historia cuando uno lo está sacando, que no tienes mucha idea de qué es hasta que lo lavas, lo peinas, lo tejes todo. Y de ahí partes para poder explicarlo a través de estos dos básicos métodos, además de muchos otros estudios que podríamos hacer a las vasijas. Ahorita que tú estás diciendo, Miguel, de estos estudios, por ejemplo, se me ocurre, Adriana, ¿qué materiales estaban conformados, de qué materiales estaban conformados estos utensilios? Y que además, bueno, ¿cómo hacen para preservarlos de esta misma manera y poder conocerlos en la actualidad? Mira, pues tenemos que pensar que antes como ahora, las vajillas que usamos, los utensilios que usamos están hechos de una multiplicidad de materiales, ¿no? Tenemos desde materiales inertes muy durables como la cerámica, como la piedra, pero también tenemos que pensar en todas estas palitas, cucharitas, cuenquitos que están hechos de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, madera, carrizos, frutos de los calabazos, me refiero a los ¿cómo se llama? Las jicaritas, etcétera, etcétera, que obviamente, pues, en la antigüedad también los usaban, de ellos vienen todas estas tradiciones, como decía Miguel, hay que voltear a ver un poquito al México rural y pues entender que con el paso del tiempo muchas de estas materias no se han logrado preservar, no porque no las usaran o porque no las tuvieran presentes, sino que más bien pues se degradan fácilmente y no llegan hasta nuestros días. Entonces, pues, por ejemplo, lo que los arqueólogos recuperan es solamente una parte de lo que se utilizó en el pasado, pero no tenemos una foto completa, por decirlo de alguna manera, de todo el instrumental y todos los materiales que tenían ellos en uso. Las cestas, los tompiates para las tortillas, los chiquihuites. Hay cosas que nunca vamos a ver, pero si volteamos a ver a las fuentes documentales. Claro, los códices. Exactamente. Ahí están los chiquihuites. Y a nuestras comunidades rurales, o nos damos una vuelta por cualquier mercado, pues los vamos a encontrar todavía. Por supuesto, y eso es lo importante, ¿no? Del ver antes y el ver después, que por eso, por lo mismo dices que la comparación es súper importante, ¿no? Por supuesto, es el método básico para poder, pero mientras más observamos lo que tenemos enfrente todavía, mejor podemos nosotros trabajar hacia atrás, hacia el pasado. Eso sobre todo es lo más importante, ¿no? Y bueno, eso es determinante cuando uno ve un chiquihuite, por ejemplo, cuando ve uno una jícara y dice, wow, eso también lo pudo haber usado, no sé, un gobernante tlatoani, ¿no? O un macehual inclusive, ¿no? Exacto. Entonces uno puede empezar a comparar, ¿no? Esos utensilios, cómo son el antes y el después, ¿no? Que eso es súper, súper importante, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo,
vamos, los invitamos a ver una cápsula y a ver qué nos dice el otro arqueólogo que está del otro lado, que es Oscar, y a ver qué nos platica sobre los utensilios. Mi labor en la universidad, aparte de la academia, es trabajar en las colecciones arqueológicas de Casa Talavera que están en resguardo por la universidad desde 2009 también, ¿no? Ese resguardo que son de más de 3,000 piezas arqueológicas y otras sin registrar, o sea, 3,000 piezas registradas y otras sin registrar, que provienen de diferentes lugares de la ciudad, incluyendo la mayoría de Casa Talavera, ¿sí? Y también de el Colegio de Cristo, lo que hoy es el Museo de la Caricatura, igualmente del Colegio de Cristo y de la Capilla de San Antonio en el convento de San Francisco, sobre la calle de Eje Central y 16 de septiembre. Nuestra labor ha sido, primero, conservar, resguardar las colecciones. Segundo, investigarlas. Y tercero, difundirlas. En este sistema de ir estudiando, resguardando y investigando, entonces estamos en este proyecto de tejidos e historias e identidades alimentarias que estamos trabajando con la profesora Yapsi, también de la Academia de Estudios Sociales Históricos. Aquí lo que estamos haciendo es un muestrario de las diferentes formas y de la loza, o sea, de la cerámica del posclásico tardío, que ese es el interés que tiene el proyecto. Entonces hemos seleccionado, tenemos muchas piezas, pero tenemos más o menos lo que sería la vajilla del posclásico tardío que poseemos nosotros. Son fragmentos, tenemos algunas piezas completas, pero la mayoría son fragmentos. Entonces podíamos mostrarles más o menos los valores, ¿no? y ciertas características de la cerámica que nos pudieran ayudar en este proyecto. Vamos a ver una pequeña muestra de los contenedores de cerámica del posclásico tardío, sobre todo que estos contenedores los vemos que son de las excavaciones arqueológicas y se ve que son de la vida cotidiana, o sea, que estuvieron en servicio. Los primeros son estos platos o cajetes trípodes porque tienen soportes tipo almenado, como vemos aquí, tipo almenado. Es de una pasta naranja fina, típica de la cerámica estilo Azteca 3, ¿no? Y su decoración es de líneas circulares paralelas, ¿no? Y que nos fechan la vajilla. Aquí tenemos diferentes diseños, pero en sí es la misma forma. También tenemos otros muy parecidos que en lugar de tener el soporte anular, lo tenemos cónico, ¿sí? Entonces tenemos estas piezas. Aquí se ve un poco el desgaste de la huella de uso de la vasija, o sea que fue usada para ese. Tenemos otro plato, también trípode, pero sin decoración. Como vemos aquí, café, y también con su soporte almenado. ¿Sí? Estos son platos de la vida cotidiana, o sea, de lo que se usaba. Aquí un poco más sofisticado, estos son platos. Ahora, aquí tenemos molcajetes. Molcajetes le llamamos al cuadriculado que tiene en incisiones. Seguramente estos molcajetes, el alimento se podía con la tortilla jalar, oprimir para sacar el jugo o algo así, a diferencia de estos, o sea que
aquí había un tipo de alimento y aquí había otro tipo de alimento. ¿Sí? Estos molcajetes, también con lo mismo, también tienen diseños de líneas circulares, chalchihuites y algunos puntos como podían ser espirales, ¿no? Entonces tenemos platos trípodes, molcajetes trípodes. También tenemos de la misma línea de Azteca 3, tenemos este plato liso con un acabado alisado en café, ¿no? Todos estos objetos no son de entorno, todo es modelado, ¿sí? O sea, hecho a mano, ¿no? Sobre todo las técnicas de decoración, pues se ve que la mano del ceramista era muy, ya muy aversado, ¿no? De los tripiés, otro contenedor que es característico son los que se llaman guinda Texcoco, que son como plato hondo, ¿sí? En color guinda o rojo, con decoraciones con caracoles recortados. Seguramente pues era para otro tipo de alimentos, o sea que cada forma y cada característica seguramente eran con diferentes alimentos. Ya después tenemos otros platos más sofisticados que no es común en las excavaciones, que son estos platos polícromos tipo Puebla-Tlaxcala, que son es más o menos los platos que utilizaba la nobleza, ¿no? Aquí le tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces serían como lo más característico de los contenedores de la vida cotidiana. Después, dentro de platos y cajetes, tenemos también las ollas, esta pequeña olla también de pasta naranja y de asa de estribo, muy característica también, ¿sí? Entonces, esto serían como lo que más se encontraría sobre el alimento de los mexicas en la época prehispánica. Para finalizar, podemos mostrar los contenedores. Estos son contenedores de piedra, ¿no? Este contenedor de piedra que es para llamado metate, ¿no? Este es un fragmento llamado metate, donde era para moler el grano y otros productos, ¿no? Entonces son los contenedores de piedra pulida, de basalto, de pastas naranjas y pastas cafés, y esto debe de ser importado, que es el de platos policromados que provienen, la mayoría provienen del Valle de Puebla y Tlaxcala. Digo, Puebla, Tlaxcala y la Mixteca. Bueno, pues regresamos una vez que ya vimos qué nos dijo nuestro profesor Óscar Basante en Casa Talavera. Entonces regresamos de nuevo con nuestro tema de los utensilios en el pasado para rescatar sus huellas y bueno, ver cómo se alimentaban todos estos gobernantes y todas estas poblaciones específicamente de los mexica. Y bueno, Miguel, seguimos platicando este tema tan interesantísimo sobre los utensilios. Dinos, por favor, ¿cómo es que los arqueólogos, tú como arqueólogo, cómo puedes recuperar estos vestigios arqueológicos, estos utensilios? Pues mira, es una... Primeramente nos acercamos desde un punto de vista histórico, es decir, tenemos que saber quién es nuestro antecesor, quién estuvo antes que nosotros para poder observar qué encontró en ciertos lugares. Hay que pensar que la excavación arqueológica es un poco azarosa en algunos sentidos porque uno
perfila sobre qué es lo que está buscando, por ejemplo, unidades de élite, unidades domésticas, y entonces obviamente a partir del lugar que tú crees que vas a excavar, tienes ciertas expectativas. Esto usualmente cambia mucho porque, como te podrás imaginar, y la gente en su casa se puede imaginar, pues nosotros nos acercamos desde arriba, desde la superficie, es decir, básicamente uno no ve nada, usa técnicas como la geofísica o la geoquímica para entender, abajo de este patio hay algo, hay algún vestigio arqueológico, y creo que estoy, por decirte un ejemplo, en medio de un pueblo, es decir, en una zona residencial de, vamos a decir, de clase media, clase baja. Entonces, uno asume, a partir de la historia de las excavaciones arqueológicas, pues, que encontraron si es que alguien ha excavado cerca, y te vas dando una idea. Sin embargo, nosotros siempre hacemos la observación de que el registro arqueológico, pues ya ahí está. Es decir, eso estuvo vivo hace 500 años y encima tiene 500 años de tierra que se ha colocado por muy diversas situaciones, obra pública, construcciones, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros, pues, tratamos de estar seguros de qué es lo que vamos a excavar, sobre todo para poder tomar previsiones, por ejemplo, en el aspecto de conservación. Cuando uno está en una casa noble, es normal pensar que vas a encontrar objetos de mayor calidad, de otros formatos, vamos a decir, y que las personas que estaban viviendo en zonas residenciales de clase media, pues usualmente usan una vajilla más sencilla, objetos muy parecidos a lo que nosotros hoy en día nos pasa. Es decir, cuando no tienes muchos recursos, pues tienes una o dos vajillas en casa, y la gente que tiene mucho de recursos, pues seguramente que tiene su vajilla de lujo, la que usa cuando viene la reina, la que usa cuando hay que cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros eso nos da una perfilación, y el método básico es excavar, poner nuestros hilos, hacer metros, es decir, dividir el espacio, y a partir de eso empezar a enfrentarte ya directamente al contexto arqueológico, que, como te digo, suele ser increíblemente caprichoso, porque tú no sabes exactamente qué estás excavando, puesto que justo, pues, tú ya lo estás viendo en la modernidad, completamente cubierto por edificios, casas, etcétera, etcétera. Entonces, ya que llegas a estos objetos, pues empiezas a limpiar, que es básicamente la tarea básica de excavación, es retirar tierra, empezar a observar esos objetos y empezar a recuperarlos de una manera ordenadísima, para que tú después, muchos años después, si es que es necesario, sepas de dónde salió cada pedacito, puedas reconstruir la historia, puesto que el arqueólogo tristemente es una paradoja para nosotros. Mientras estamos excavando, destruimos el contexto arqueológico, es decir, para estudiarlo necesitas destruirlo, quitar tierra, recuperar los objetos y posteriormente analizarlos. Y ya análisis, pues tenemos muchísimas técnicas, muchísimas posibilidades, pero todo depende del momento del descubrimiento, vamos a decir, como decimos vulgarmente, de cuando encuentro el objeto, lo limpio, lo registro, y empieza un larguísimo periodo en laboratorio que es analizarlo, medirlo, pesarlo. Y si tiene un gran valor, posteriormente, pues hasta un museo puede llegar esos objetos. Y ahí es donde, por ejemplo, entra Adriana. Por ejemplo, ¿cómo se puede conservar y cómo se puede utilizar y recuperar esos utensilios una vez que el arqueólogo ya los saca y los limpia y les quita tantito la tierra? Entonces, ¿cómo entran ustedes a preservarlos? Pues mira, lo ideal es que trabajemos en conjunto, que no solo el arqueólogo vaya y le quite la tierra a los utensilios, sino que veamos desde antes, en conjunto, qué es lo que está saliendo para dar las pautas de cómo hacerlo de la forma más apropiada posible. ¿Apropiada para qué? Pues para conservar la mayor cantidad de información. Ellos quieren registrar, luego vamos a querer todos saber qué había en esos cuenquitos o en esos platitos o en ese comal. Queremos saber si lo usaron o no. Entonces, pues, en cuanto ellos tienen su registro y sacan los materiales, nos los pasan a nosotros los restauradores, en el mejor de los casos. Muchas veces no pasa esto, aunque sería lo ideal. Y nosotros, con
con mucho trabajo vamos limpiándolos poco a poco para eliminar todos los sedimentos. Normalmente los guardamos y pues hacemos un millón de cosas distintas, ¿no? Los limpiamos, después los pegamos. Si tienen faltantes, pues definimos si ese faltante es importante que se complete o no. Esos faltantes, pues los resanamos. Es como armar un rompecabezas, justamente para devolverle la forma, le decimos nosotros, para devolverle la unidad, y que el platito no sean un montón de tepalcates, sino que sea un platito, que sea un comal, que sea un cuenquito, que te deje a ti, público conocedor o no tan conocedor, entender la forma y tal vez hasta el uso del mismo objeto, ¿no? Una vez que estamos trabajando con los materiales, también es muy importante que nosotros platiquemos con los arqueólogos lo que estamos viendo, para ver si eso tiene algún tipo de relación con el contexto en el que se encontró, o si más bien pues fue usado de una forma en un lugar específico y después terminó en ese contexto, ¿no? O si quedó enterrado en el contexto en el que lo usaron, que eso lo conocen los arqueólogos como el efecto Pompeya. Es muy difícil de encontrar, pero bueno, a veces pasa. Y justamente, pues es en este momento en el que entre los arqueólogos y los restauradores tomamos la decisión de sacar muestras para hacer esta multiplicidad de análisis que nos van a permitir entender de qué está hecho el material. Podemos definir el tipo de pasta que tienen. Más o menos, por ejemplo, miren, esa copa pulquera que estamos viendo ahí, por ejemplo, ¿qué material podría ser o cómo ustedes la empezarían no sé, a limpiar o a restaurar? ¿O cómo definirían qué se tomaba ahí? ¿O de veras era pulque? ¿O cómo llegan ustedes a esa conclusión? Pues mira, primero sí, como les decía, la vas limpiando, le retiras el sedimento, dependiendo de qué tenga la vasija encima, pues decides si hacer una limpieza acuosa un poco más profunda o si tienes que utilizar algunos otros métodos para retirar sales. Normalmente cuando las cosas están enterradas se les empiezan a hacer estos velos salinos o concreciones encima que son mucho más duras, que no son parte del objeto, pero que sí nos dan mucha información, sobre todo del sitio en el que estuvieron enterrados durante estos 500 años. Entonces, pues tienes que hacer un montón de pruebas para ver con qué se lo vas a quitar, qué es, si el suelo corresponde con esto o eso viene de otro lado. Y además, bueno, en el caso, por ejemplo, de esa copa pulquera, que todos sabemos que sí es una copa pulquera por la forma como decía Miguel, ¿no? Los arqueólogos ya las compararon, ya vieron que todas las que tienen esa forma son copas pulqueras y pues... Y las compararon no solamente con el resto arqueológico, sino con fuentes, lo actual, con otras cosas. Sí, exactamente. Claro. Y entonces, ya que tenemos todo limpio o antes de terminar de limpiar, sobre todo por el interior, hacemos una toma de muestras que consiste pues sí en desportillarle un pedacito ahí al rincón. Al rincón, no, eso es un pedazote, pero al rincón más escondido en la base, en donde seguramente se le quedó algún residuo de lo que hayan tomado allí. Tomamos una pequeña muestra, son muestras literalmente ya microscópicas. Antes sí se necesitaban unas muestras mucho más grandes, pero ahorita literalmente son de menos de 1 gramo. Tomas una muestra y esa muestra te la llevas a analizar dependiendo justamente de lo que sea tu hipótesis, ¿no? Puedes utilizar un sinnúmero de técnicas arqueométricas para analizar esto y que dé pues información, ya sea la que tú quieres o la que vaya a dar. Pero entonces, por ejemplo, ahí con eso que ustedes dicen, puedes decir, ahí había pulque, había restos de pulque, había restos de cacao, había restos de maíz, o sea, con los llamados, ¿se puede con los caracterizar o encontrar con los famosos fitolitos, por ejemplo? Sí. Sí, el sedimento que está, digamos, pegado a estos objetos, cuando uno lava su olla de barro, por ejemplo, por más bien que la laves, si la superficie no está perfectamente pulida, que usualmente no lo está al 100%, se nos quedan estos residuos. Tú lo sacas y entonces puedes decir, ok, tienes que jugártela. O hago un estudio de polen, hago un estudio de fitolitos, hago un estudio de albúmina, hago un estudio, hay diferentes técnicas y diferentes estudios. Y claro, tú tienes la información previa, dices, se parece a una vasija pulquera que vimos en los códices. Luego entonces creo que era pulque
Entonces, tu jugada tiene que ser aplicar toda la serie de baterías que te podrían responder y que podrían reaccionar hacia el material del que está hecho el pulque. Y entonces, un resultado negativo, por ejemplo, que no te saliera un resultado como pulque, es un resultado efectivo, porque entonces ya sabes que eso no se utilizó para lo que tú crees. Por ejemplo, sangre. Exactamente, puedes pensar. Que también puede haber contenido sangre. Puedes hacer un estudio de hierro para poder saber altas cantidades de hierro te podrían indicar la presencia de sangre en su caso, o algún otro alimento, pero entonces, dependiendo, como dice Adriana, de la cantidad de tierrita que yo puedo recuperar al interior de una vasija, pues puedo hacer muchas o pocas pruebas, porque claro, esto depende también del nivel de limpieza, es decir, cómo lavaban los platos en la antigüedad, porque mientras, digamos, más sucio haya quedado, pues mejor para el arqueólogo, porque tiene más información. De y no sacar. Solamente depende de que también hayan lavado la vajilla en la antigüedad, ¿no? Estos materiales, por ejemplo, la cerámica que nosotros la vemos muy lisita, o muchos elementos de piedra que también los vemos muy lisitos, aunque nosotros no lo creamos, son súper porosos, y los poros siempre retienen algo. Y también, pues, tiene mucho que ver cuánto tiempo ya estuvieron fuera de su contexto, cómo los lavaron al momento de encontrarlos y qué tan intervenidos están, ¿no? Por ejemplo, es más difícil encontrar muestras viables en un objeto que está en un museo porque está pues muy intervenido para que uno pueda ir al museo y disfrutar este objeto completo, que pues la información de un artefacto que acaba de salir de la excavación pues está intacta casi y nos permite tomar muchas más y mejores muestras. Wow, qué súper interesante. Híjole, amigos, pues estamos aquí viendo cómo podemos hacer rescate de todos estos utensilios para ver cómo los utilizaban. Pero bueno, antes de seguir con esta interesante charla, vamos a una pausa y eso sí les recordamos. Siempre en su pantalla, ahí van a ver la información suficiente para que ustedes siempre entren en contacto con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Otra vez ya regresamos con nuestros invitados, pero antes recordarles que por favor dejen sus comentarios en todos los correos y en toda la información que están viendo en sus pantallas. Bueno, pues entonces regresamos con Miguel porque tenemos otro tema, las evidencias de uso en los utensilios. Dinos por favor, Miguel, ¿cómo se pueden, al analizar estos materiales, cómo se puede determinar lo que los arqueólogos, bueno, ustedes conocen como huella de uso? O sea, ¿cómo se puede determinar eso para dar una información, ¿no? De cómo fue que se usó ese utensilio? Pues mira, como decíamos, el primer paso fue la exploración arqueológica, la excavación. Nosotros recuperamos, en algunos casos, dependiendo de los lugares en México, a veces de pocos tepalcates o pocas piezas cerámicas a miles de piezas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco preservar su conservación, pensando en que como no sabemos todavía qué es lo que estamos encontrando, no sabemos qué estudios nos puedan servir un poco más adelante cuando vayamos entendiendo mejor todo lo que hemos recuperado. Y varias de las pruebas que nosotros hacemos pasan básicamente por la primera es la observación directa, es decir, limpiar todos esos fragmentos de cerámica o esas piezas, si es que es su caso, y entonces empezar, por ejemplo, a entenderlas en su forma de utilización. Por ponerte un ejemplo, para las personas a veces una olla y una cazuela son muy parecidos, son elementos que te sirven, uno te sirve para hervir un poco más como una olla y una cazuela para cocinar, es decir, para más largo plazo. Sin embargo, por ejemplo, estas tienen características muy diferentes. Tú puedes encontrar un pedacito del tamaño de una moneda y saber si es de una olla o es de una cazuela. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, una cazuela está
perfectamente finalizada por fuera, pero por dentro los artesanos no la pueden trabajar igual. Es decir, dependiendo del tamaño de la boca de la olla, pues no puedes meter la mano y alisarla por dentro. Entonces, usualmente una olla es lisa por fuera y rugosa por dentro, a diferencia tal vez de una cazuela que es lisa por los dos lados, porque el artesano que la hace puede meter la mano y trabajar las superficies. Entonces, primero, identificar qué tipo de objeto puede ser. Hay otros pedazos de cerámica que nosotros encontramos que son increíblemente rectos, contrario, por ejemplo, a una olla que suelen ser redonditas, o las cazuelas que suelen tener unas formas muy, muy básicas. Entonces, la conocida olla de los frijoles, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Pero después también te encuentras con pedazos de cerámica muy como por planos. Ejemplo, bueno, se pasaron unos pedacitos de cerámica. Claro. ¿no? Y diferentes. Exactamente. Y hay algunos, por texturas. ejemplo, que parecen, al ser lisos, dices, parece un plato, perfecto, entonces lo vas entendiendo. Pero como veíamos en la imagen, hay platos que tienen, por ejemplo, un rayado interno, y es porque son básicamente, les llamamos también molcajetes, muy parecido al molcajete de piedra, pero es para deshacer algún tipo de preparación, es decir, te ayuda para la gastronomía propiamente. ¿Triturar? Exactamente, triturar, ya sea o machacar un producto, mezclarlo. A veces también por eso encontramos un poquito divisiones en algunos platos, aunque en otros es para servirlo, para que la vajilla se vea bonita, dependiendo de para quién se la va a comer. El emperador come en vajillas increíblemente hermosas, hasta eran regalos que le dio a los europeos. Cuando Moctezuma II conoce a los europeos, les da regalos como cosas de pluma, pero también les da cosas utilitarias como una vajilla bonita para que ellos también puedan comer. Lo interesante es que para el europeo en ese momento, pues esa vajilla era muy parecida a la que ellos utilizaban en Europa. La diferencia estaba en las técnicas, la diferencia estaba en los materiales. Pero entonces nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay fragmentos que vienen quemados, hay fragmentos que están limpios totalmente. Usualmente cuando tú encuentras un fragmento de cerámica muy decorado, tiene tendencia a que sea parte de la vajilla con la que tú comes, es decir, la vajilla bonita, porque en general no cocinas en tu mejor olla, cocinas, como dices tú, en la olla de los frijoles, porque es nosotros usamos un término, suena muy feo, pero es la utilitaria, ¿no? La de confianza, la que tú sabes que no se revienta, que mis frijoles nunca me han quedado malos en esta. Mira, como estábamos viendo. Justo, lo que eso es un molcajete justamente, y tienen superficies más rugosas. Un plato de nosotros, un plato moderno, jamás tendría ese tipo de superficies, porque nosotros hoy en día comemos directamente sobre el plato. No necesariamente preparamos la comida. Usamos la tabla de picar, usamos el cuchillo, o sea, tenemos toda una serie de utensilios, y en el mundo prehispánico existe también esta misma visión de la vajilla, porque la alimentación es un elemento fundamental dentro de la cultura. Y mira, justo ves una olla y por dentro está más feíta, como diríamos vulgarmente, pero por fuera la ves lisa, bien terminada, pero además la sueles ver achicharrada. ¿Por qué? Porque la olla va directamente sobre el fuego. Entonces te va dando, cada pedacito te da una información que tú puedes ir sumando para poder interpretar al final todo tu conjunto de materiales. Por supuesto, no, eso es súper importante. Y bueno, Adriana, no seas malita, dinos un poquito más sobre cómo se conserva esta información en torno al uso precisamente de estos utensilios que nos está mencionando Miguel, para poder conocer estos datos. ¿Cómo se analizan estos materiales? Ya también nos estabas diciendo una pruebita de algunos de estos análisis químicos que se hacen, pero dinos un poquito más sobre ello, por favor. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo conservar estas huellas de uso de las que les estaba platicando Miguel, ¿no? Cuando nosotros recibimos un material arqueológico, pues no podemos pretender que esté nuevo y precioso como si lo hubieras comprado ayer, ¿no? Claro. Tenemos que pensar también justo en estos materiales que son para conservar las cosas, para guardarlas, para almacenar. Y como decía Miguel, ¿no? No es lo mismo usar tu olla en la que haces la sopa
que servírsela a tus invitados, pues no vas a sacar la olla toda quemada, ¿no? Pues sacas la sopera que es bonita. Entonces vacías tu sopita y usas esta olla, ¿no? Entender justamente estas huellas de uso, lo que nos permite es saber en qué momento de su historia o de la cotidianeidad fueron utilizadas, y nos va a dar pautas para entender su historia de vida. No va a tener la misma historia de vida una olla que usas todos los días que la sopera que la usas pues cada vez que te invita a su casa tu tía y llevas tu sopera muy bonita, o que la tía viene a comer a tu casa, ¿no? No es lo mismo. Y ¿qué hacemos nosotros para conservar esas huellas de uso? Pues primero identificarlas. Es muy bonito cuando te acercas tú con el arqueólogo y le dices, oye, ¿ya viste que tu cerámica está toda abrasionada? ¿Qué quiere decir? Pues que está toda desgastada, ¿no? Y te dice, pues sí, yo creo que es una huella de uso. Ah, muy bien. Entonces uno ya sabe que eso no lo tiene que reponer porque es una huella de uso. Hace algunos años, en una excavación, justamente se encontró una cocina en donde había una literalmente olla de frijoles. ¿Y qué tenía esta olla de frijoles? Pues estaba, como bien dijo Miguel, toda achicharrada por afuera y estaba llena de carbón. ¿Qué hicimos? Pues no le quitamos ese carbón. Es una evidencia de uso preciosa, invaluable. Claro. Y lo que nosotros hacemos es pues tomar muestra de todo este carbón, quitar la parte que pues ni modo se va a caer en algún momento, pero también procuramos mantener esa evidencia del uso por afuera, pues dándole un proceso de fijado en el que lo que queremos es evitar que esa capita de carbón se vaya a desprender. Claro. Por ejemplo, en ese plato estábamos viendo como una capita de carbón, pero no sé si es del mismo horno o si fue huella de uso o cómo es esa diferencia. Hay que hacer la diferenciación. Usualmente hay objetos que se pueden quemar mientras se están horneando, la cerámica se hornea. Sí. Por lo tanto, pues hay veces que el maestro alfarero se le puede pasar el reloj y la deja 5 minutos más y se le va a achicharrar un poco. Y obviamente pues son productos y son objetos que se van a usar. Seguramente serán de una segunda calidad, como un poco cuando tú vas a algún lado y compras fruta de primera, que es la que está completamente bonita, y de segunda porque tiene algún tipo de un golpe o problemas, está buena, pero tiene alguna falla. Pero estos objetos justamente lo que entonces nos van, para lo que nos van sirviendo es para entender, como decía Adriana, la vida y uso de cada uno de estos objetos. ¿Por qué? Porque, insisto, hay cosas que usamos una vez en la vida, casi, un vestido de boda, una vajilla especial. Hay muchas cosas que los humanos utilizamos. Exactamente. Y hay otras cosas que son las que te pones todos los días. Tu cartera sale contigo todos los días. Cambias la bolsa, pero no cambias la cartera, por ejemplo. Entonces nosotros tratamos de, a través de la observación y algunas pruebas, entender qué objetos podrían haber salido así del horno. Es decir, si está digamos, la cerámica quemada adentro del horno suele verse un poquito más ahumada, y la cerámica que se quemó en la cocina, como decía Adriana, suele tener hollín. Es decir, tú le pasas una brocha por fuera y le cae hollín, le cae carboncillo. De los objetos que son, digamos, utilitarios pero finos, difícilmente sufren esos procesos porque son objetos muy cuidados. O sea, para los gobernantes. Exactamente, son objetos valiosos. O incluso para las personas en sus casas que dicen, esto me costó muchísimo trabajo de conseguir, hay que cuidarlo. Y entonces nadie bebe de tal copa, nadie bebe. O porque se usan en días especiales, se usan el día el que se hace alguna celebración. Los mexicas, por ejemplo, en este caso, eran un pueblo que celebraba prácticamente todos los meses diferentes festividades, y entendemos que además para algunas cosas utilizaba vajillas muy especiales y para otras cosas, pues, la, digamos, normal, la de todos los días. Pero entonces nosotros tenemos que hacer esta diferenciación, y ahí, desde luego, el ojo del arqueólogo es importante, pero el del conservador, que toma el objeto en las manos y empieza a decirte, no, esto se le cae hollín, esto estuvo al fuego, este es un objeto que estuvo
directamente al fuego. Un plato de servir, un plato donde comió Moctezuma, jamás lo pusieron sus asistentes al fuego. Jamás se les rompió, se les despostilló uno. No le vas a llevar al emperador un plato despostillado. No, y hasta tiene diseños muy diferentes. Por ejemplo, como esos diseños que estamos viendo. Por supuesto, ¿no? Porque la élite consume, y en eso en prácticamente todo el mundo la arqueología se ha dado cuenta, las élites consumen con una serie de objetos, y lo que llamamos vulgarmente el pueblo, la gente regular, los trabajadores, suelen comer en las mismas vasijas porque seguramente las consiguen en los mercados y entonces se producen, digamos, más masivamente, y puedes ver regularidades. Si excavas varias casas, dices, mira, este y este en 3 casas diferentes compraban el mismo mercado porque aparentemente es el mismo objeto. Y si hacemos estudios específicos sobre esa cerámica, podríamos saber si lo compraron en el mismo mercado o si lo hizo el mismo artesano. Y entonces eso te puede dar una información. Todos consumen lo mismo o cada quien compra lo que le gusta. Y entonces te habla de una libertad económica, cosas que nosotros difícilmente podemos observar simplemente a la hora de hacer la excavación de una casa, porque no es ya, digamos, el análisis macro de todas las cosas el que te va a dar esa información. Por eso te decíamos desde el principio, esto es comparación, repetición para poder ir construyendo esa historia. Y si además le sumas análisis científicos, pues vas a tener un resultado muchísimo más certero, un dato, como le decimos vulgarmente, datos más duros. Como para poder trabajar a futuro, para que alguien dentro de 50 años diga, estas personas hicieron estos estudios y son fundamentales para entender todo este resto de materiales que encontramos en el siguiente siglo. Claro, y así no tan fácil te tumban tu hipótesis. Exactamente. Y bueno, yendo un poquito para entender todos estos análisis que se pueden hacer, como te decía hace ratito, pues desde un inicio, primero, ¿qué necesitas entender? Pues la materialidad de la cosa que tienes en tus manos, ¿no? Entonces, tanto para cerámica como para los objetos de lítica, se hacen análisis petrográficos que te van a dejar entender su composición, su porosidad, qué tipo de arcillas están usando, qué tipo de desgrasantes, que son estos aditivos, le están poniendo a la cerámica para que quede así como está. Otros análisis son también pues análisis de dureza. Qué tan dura es cuando uno le hace estas pruebas. Si son muy duras, quiere decir que tienes una cerámica con mucho más calor al momento de la cocción. Las cerámicas que tienen menor tiempo de cocción, pues por ejemplo son los comales, que se siguen usando y se han usado toda la vida. Tienen tradición de miles y miles y miles de años, pero son tan comunes, se usan tanto y se rompen tan fácil que pues entre más rápido salga la cocción, mejor, porque necesitamos un montón. En cambio, justamente para estos platos, que son pues los bonitos, pues te tienes que dar más tiempo. A lo mejor tienen 2 cocciones, a lo mejor tienen procesos de decoración antes de la cocción o después de ella. Entonces, te voy a interrumpir rapidísimo para poder irnos a otra entrevista con nuestro arqueólogo Oscar. Y entonces a ver qué nos dice desde Casa Talavera. Y ahorita regresamos. Aquí nos encontramos en la parte baja de la Casa Talavera, en lo que va a ser el Museo de Sitio Casa Talavera, que estamos ahorita en la ventana, está próximo a inaugurarse. Aquí en las vitrinas pusimos, igual que la parte de arriba que les mostré, son cajetes. Aquí se ve muy claro la huella de uso de este cajete, molcajete de Azteca 3. Tenemos el guinda Texcoco, también mostrando. No tenemos las piezas completas, pero sí unos fragmentos. Tenemos otro molcajete, pero no tan el cuerpo no es tan grande, ¿no? Tenemos estos platos grandes que no sabemos qué utilidad tenían. Puede ser que sería para alimentos o no, ¿no? Entonces aquí tenemos otro de estos mismos molcajetes, tenemos con otro tipo de diseños. Todos son del posclásico tardío y todos son de la Cuenca de México.
¿no? Aquí tenemos muy bonito, lástima que no se ve aquí la decoración, porque es parte de la decoración es el color blanco fugitivo, o sea que es una pintura que se puede deslavar con solamente tocarla. Y ya para líquidos, pues tenemos los famosos copas pulqueras, ¿no? Las copas pulqueras también en rojo, y hay de diferentes diseños, ¿sí? Algunos tienen el diseño de un pompón de zacate, ¿no? Pudieran ser de pulque, pudieran ser para otros tipos de líquidos, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos mostrando. Y obviamente, pues los contenedores de piedra pulida, que son los metates, manos de metate, donde se procesaban los alimentos. Eso es lo que tenemos. Aquí tenemos navajas prismáticas, que seguramente también se usaban para la vida cotidiana. Un artefacto femenino, que es los malacates, es para hacer el hilo. Y representaciones femeninas, unas embarazadas, unas con bebés, igual que acá, que representa seguramente a la diosa madre de la tierra. Aquí en la vitrina también vemos algo muy importante, ¿no? Una representación, una aplicación de un molde de un elote, de una mazorca, hecha con técnica prehispánica, y representa pues el maíz, ¿no? Que es el alimento principal de nosotros los mexicanos. Entonces, pues es digno de mencionar esta pieza. Es una aplicación elaborada con técnica prehispánica y representa el maíz, que es nuestra planta nacional, ¿sí? Y aquí nos encontramos, sí, con las evidencias estructurales de basamentos de adobe de la cultura mexica, ¿sí? Entonces estamos en esta parte tan importante del barrio de la Merced. Bueno, pues regresamos y pues desgraciadamente vamos con las conclusiones después de ver tan agradable charla e interesante. Entonces, ya para concluir, sí me gustaría que nos dijeran, ¿podría decirse que podría, no sé, haber una continuidad dentro de estas vajillas culturales en la actualidad, Miguel? Desde luego. Nosotros hoy en día estamos tratando de cada vez observar más a las comunidades indígenas en México para poder aprender más sobre los objetos y sobre las cosas que encontramos, sea un plato o sea una ofrenda. ¿Por qué? Porque todavía hay una gran población dentro de México que tiene raíces indígenas y que utiliza todavía algunos métodos, algunos materiales, y de una manera muy parecida a la que nosotros observamos en el pasado. Entonces, a veces uno de los métodos para no comparar todo, como decíamos al principio, no comparar objetos nada más, es ver el objeto en vivo siendo manipulado por las personas que realmente entienden para qué lo están usando. Y entonces, por ponerte un ejemplo, la comunidad tal vez más estudiada en México probablemente sea la comunidad náhuatl, que tiene millones de personas todavía en México que usan como primer idioma el náhuatl, y que nosotros podemos ir... Además es la mayoría de hablantes. Exactamente. Y nosotros vamos a veces a sus comunidades, los importunamos mucho, porque pues para ellos es un día normal, y nosotros vamos a que nos platiquen sobre cómo se hacen las cosas y qué es lo que cómo es que ellos observan algo que usan todos los días o para fiestas muy especiales. Entonces, a veces, pues yo creo que nos deben ver un poco como un poco infantiles, porque hacemos preguntas muy básicas, porque nosotros tratamos de entender por qué usa ese vaso, por qué usa esa copa, por qué se hace tal festividad en una parcela agrícola o arriba de una montaña o en muy diferentes espacios. Y cuando ya llegamos a estas ceremonias,
te pones a observar los instrumentos que ellos utilizan y dices, ah, caray, pues esos platitos se parecen a los que encontramos en la excavación de tal lugar. Y entonces tú empiezas a hacer preguntas. Oiga, ¿y esos platitos? Y entonces las respuestas son espectaculares, porque a veces te dice, lo heredamos. Es decir, no están muy seguros de por qué lo utilizan, pero es una tradición. Por lo tanto, nosotros decimos, ok, o sea, esto viene de mucho más atrás, o tienen un significado especial para las ceremonias, o tienen algún otro tipo de imagen, por ejemplo, retratada dentro de estos utensilios. Entonces, nosotros utilizamos esta observación directa para poder explicar lo que sucedió en el pasado o generar una interpretación del pasado más cercana o con mayor sentido de lo que debió haber ocurrido con esos objetos. Pero es muy importante hacerlo porque nos permite entender una dimensión que nosotros no tenemos, que es el momento de utilización del objeto. Claro que sí, Miguel, gracias. Y Adriana, tú en tu perspectiva de súper restauradora, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Yo sí me voy a ir más a la comparación que Miguel dejó de lado ahorita, porque es muy interesante justamente observando en este momento a las comunidades que siguen utilizando estos artefactos, ver cómo las formas, los materiales y hasta los ingredientes que usan siguen siendo muy parecidos. Y a lo que voy con esto es que mientras más observamos nosotros lo que pasa con esta actualidad, podemos nosotros entender qué es lo que estaba pasando con nuestros objetos anteriormente. Y si nosotros hacemos esta justa comparación, podemos tener una mejor definición de qué análisis queremos hacer, qué análisis sí nos van a arrojar resultados y cuáles no. Y eso pues es muy importante porque uno dice como científico, y aquí los que nos acompañan desde sus televisiones han de decir, bueno, pues sí, hacen los análisis, todo mundo hace análisis. Pues no, es bastante complicado conseguir quien te haga un análisis. A veces es muy caro y conseguir colaboraciones o patrocinios, pues es otro rollo, ¿no? Yo soy víctima de eso. Todos somos víctimas de ello. Entonces, si tú llegas ya con una idea muy específica de lo que estás buscando, pues es mucho más fácil que todo mundo te diga, sí, te apoyamos con tus análisis, vamos por este lado. Y pues eso siempre enriquece las investigaciones y fomenta justamente estos lazos de colaboración que nos enriquecen a todos. Me imagino. Híjole, amigos, pues desgraciadamente nuestro tiempo se ha acabado y es de veras muy interesante cómo poder ver esta comparación entre cómo se comía, por ejemplo, en el México mesoamericano, y especialmente, bueno, que se conoce como México prehispánico, y eso, ver su rescate en la actualidad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros seguir viendo? ¿Cómo podemos nosotros seguir observando que ese metate, que ese molcajete, que ese cajete, que esa olla de los frijoles, todavía hasta las formas, pues siguen en la actualidad? Esas reminiscencias son muy importantes y bueno, tanto aquí los destacan los arqueólogos como también, por supuesto, los restauradores, y después también entran los museógrafos, entran también los historiadores y entran muchos investigadores para ver toda esta recuperación de todo lo que hemos estado hablando en este programa. Y bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos porque la próxima vamos a ver no solo los utensilios, ahora qué se comía en esos utensilios, algunos productos, elaboraciones, y bueno, por ahorita hemos terminado. Muchas gracias.